en este tiempo que pasaremos juntos, ¿no? Así que, bueno, creo que ya el signo de que un espacio ignaciano invite a alguien de otra espiritualidad o con otro carisma, como es el de los focolares y demás, habla de espiritualidad y espiritualidades, ¿no? Justamente como como dice el título, lo cual, bueno, para mí es una alegría. Estoy muy vinculado, me he vinculado siempre mucho con el mundo jesuita también, como decía Mariví, ¿no? En los estudios en Barcelona también estuve en un centro de los jesuitas como para decir que hay un reconocimiento recíproco también, y creo que eso es un signo de los tiempos de la iglesia, ¿no? No de tanto competir entre espiritualidades, sino entre compartir los caminos espirituales que vamos transitando, que vamos descubriendo y viviendo, ¿no? Y lo digo eso así al inicio porque creo que es como un gesto o un signo tangible también de lo que quiere o lo que yo he entendido en el título que me invitaron a reflexionar y a dar inicio a este ciclo, ¿no? Que después inicia en un momento muy particular del contexto global, como decía Mariví también, que nos pone más frente a los desafíos de la vida y de Dios mismo, y también en un tiempo especial litúrgico para nosotros como es la Cuaresma, ¿no? Un tiempo de transformación, de metanoia, diríamos, de mutación, conversión también, y que creo que nos puede ayudar a vivir este tiempo. Yo para ayudar un poco seguir un poco la reflexión, que espero que no se vuelva muy larga y puedo cortar después de cada parte si quieren para hacer un diálogo, después tenía previsto un momento de grupo también, pero bueno, vamos viendo. Cualquier duda que haya, basta activar el micrófono o levantar la mano y preguntar, no esperar hasta el final porque también se puede ir dando un diálogo. Algunas cosas yo ya dije sobre la espiritualidad y en lo que decía Mariví el año pasado cuando me invitaron a otro ciclo más de diálogo interreligioso y etcétera. Al final uno siempre se repite, por lo tanto algunas cosas repetiré y otras he intentado contextualizarlo un poco más al ámbito o al circunscribirlo al espacio cristiano, ¿no? Como mencionaba también el título, ¿no? Así que, bueno, eso. Les comparto aquí la presentación, que después yo se la puedo dejar también a Elmer para que se las haga llegar, digo, para que no estén ahí desesperándose por copiar cosas a veces o demás, aunque siempre lo pueden hacer, pero como para decir que lo comparto también este material sin problema. No sé si ahí están viendo ¿sí? ¿Se ve? Sí. Ok. Bien, el título es Espiritualidad y Espiritualidades, que yo lo ubiqué con ese subtítulo que ustedes tienen ahí, lo uno en lo múltiple, ¿no? Este es un gran tema filosófico desde los griegos en adelante, muy actual por otra parte, y lo uno que vendría a ser la espiritualidad, hay una espiritualidad y solo una, y es la única, o hay muchas espiritualidades y hay tantas que ya no sabemos qué es espiritualidad y qué no es espiritualidad, ¿no? Es el otro, como los dos grandes extremos, podríamos decir, muy presentes en el contexto actual. Y yo creo que el desafío es ese ¿no? Lo uno en lo múltiple, o sea, podríamos decir, esa dimensión espiritual del ser humano, dicho así antropológicamente, ¿no? Todos los seres humanos tenemos una dimensión espiritual, así como tenemos una dimensión afectiva o emotiva, o una dimensión física, o una dimensión social, o una dimensión intelectual. Parece ser que se vuelve a recuperar con fuerza, que todos tenemos esa dimensión espiritual, pero que se manifiesta de muchísimas maneras, y ahí estaría esto múltiple, ¿no? Entonces es lo uno en lo múltiple, y dentro de eso múltiple tenemos lo cristiano, y dentro de lo cristiano puede ser lo católico, y así podemos ir, ¿no? Ir hasta hablar de lo ignaciano, o lo benedictino, ¿no? De las espiritualidades, en plural, etc. Lo que yo intentaré es jugar un poco con con esa tensión, ¿no? No como un dualismo, o uno o lo otro, porque si no sería lo uno o lo múltiple,
o hilo múltiple como dos cosas separadas, sino en, ¿no? Cómo eso uno, ese sustrato, ese humus, eso que nos acomuna a todos los seres humanos, se puede manifestar y se manifiesta de maneras múltiples, ¿no? No tanto haciendo una gran exposición analizando el fenómeno de pluralismo y etcétera, sino tratando de buscar claves que nos ayuden a vivir nuestro propio camino espiritual, ¿sí? Bien, dicho eso, como clave de fondo de esto, lo uno y lo múltiple, inicio con una cita de un místico español, que ya la conocerán porque yo la utilizo mucho porque me agrada mucho, y que tiene que ver con esas dos imágenes. Equipaje para viajar, equipaje para moverse, instrumentos, herramientas, etc. Y un camino sobre el agua, un camino que no deja huella, sino un camino que se borra después del paso que cada uno va dando, ¿sí? A veces hemos entendido la espiritualidad muy ligada a las religiones, y entonces la espiritualidad es algo ya como predeterminado, como una receta, como un manual de funciones, etcétera, ¿no? Y parece ser que el tiempo de hoy nos invita a redescubrir el gran valor de la espiritualidad como un camino único y especial para cada uno, sin por eso caer en el relativismo, gran tentación de nuestro tiempo también, o en la fragmentación. León Felipe dice: nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana, pasado, presente y futuro, todo el arco temporal, hacia Dios, hacia el misterio, como decía Sergio, hacia lo inefable, hacia la energía, si queremos ponerlo así, hacia Abba, hacia Alá, hacia etcétera, ¿no? Nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este camino que voy yo. ¿Qué significa eso? Cada uno tiene un camino. Cristianamente diríamos, en ese Cristo que es el camino, la verdad y la vida, cada uno recorre su propio camino y su propio sendero. En esa conformación a Cristo, para decirlo en términos más clásicos, si queremos decirlo, en volvernos a otro Cristo, en transformarnos en otro Cristo, por gracia sin duda, cada uno hace su sendero. Incluso en una gran tradición espiritual como puede ser la ignaciana, con tanta santidad y con tantos santos, o la benedictina, o la salesiana, o la franciscana, no se trata de replicar el camino del fundador, diríamos, de quien recibió el carisma, sino de actualizar constantemente ese carisma y esa espiritualidad. Lo mismo podríamos decir de las religiones y demás. Para cada hombre, continúa León Felipe, guarda un rayo nuevo de luz el sol, o Dios, y un camino virgen, Dios, ¿no? Hermoso. ¿La espiritualidad qué es? Ahí está la definición para mí de espiritualidad, de las más bellas. Es un camino que se hace al andar. Es un camino no trazado. Uno dice, cada uno tendrá su espiritualidad. Cada uno tiene que ir redescubriendo y transitando y buscando e integrando y personalizando su espiritualidad. Dentro de un gran marco, ya veremos, y una gran oferta. Descubriendo ese camino virgen que se va haciendo mientras se transita, mientras se avanza, mientras se camina, mientras se busca, etc. Con un montón de herramientas, y ahí entran las religiones, las tradiciones, las espiritualidades, los manuales, los retiros, las técnicas, ¿no? Todo lo que ustedes, bueno, algunas cosas verán en el ciclo, ¿no? Pero no para repetirse, sino para apropiárselo y vivirlo en la circunstancia, en el contexto, en el momento de cada uno, ¿sí? Por lo tanto, yo creo que esto ya sería el resumen de cómo hay una espiritualidad profunda que se multiplica en múltiples senderos, caminos, constantemente mientras vamos avanzando. Bien, esto a modo de introducción. ¿Qué recorrido es el que yo quisiera hacer hoy con ustedes un poco, o invitarlos a recorrer? Son como 4 pasos, veremos si llegamos. Partir del contexto, no puedo dejar de, al hablar de un tema, no partir del contexto, del hoy, del aquí, del ahora.
que lo podría definir con dos palabras que después las explicaré un poco más: pluralismo y búsqueda. Pluralismo espiritual, no solo pluralismo religioso y de las grandes religiones, sino pluralismo espiritual, de muchísimas búsquedas espirituales, dentro de las religiones, fuera de las religiones, en diálogo, en sincretismo, en intercambio, en muchísimos. Piensen en sus contextos, en sus espacios familiares, espiritualidades cristianas, espiritualidades desde un ámbito católico, desde otras confesiones, espiritualidades más vinculadas a lo cultural, espiritualidades más vinculadas a las generaciones y las nuevas generaciones. Bueno, muchísimo, eso ya lo expliqué en otra charla y no quiero repetirme, pero, y eso denota búsqueda. Vamos a tratar de entender qué significa esa palabra búsqueda hoy en día. Experiencia espiritual, quiero ofrecerles, desde un autor que he estudiado desde hace tiempo, una fórmula, diríamos casi una fórmula química, pero que puede ayudar a entender cómo se articula eso de lo uno en lo múltiple. Esa espiritualidad antropológica, diríamos, presente en todo ser humano, cómo se manifiesta en muchas espiritualidades y en muchas maneras, ¿no? Y cómo es importante mantener esa tensión, sin caer, o la espiritualidad es solo una y es esta y es la única válida y absoluta, y todas las demás son pseudo espiritualidades, como ha pasado a veces en ciertos contextos eclesiales y sigue sucediendo a veces, sobre una lógica de superioridad sobre inferioridad, cuando la espiritualidad es justamente el camino. Como dice Javier Meloni, que me gusta mucho, no se trata de competir entre verdades, sino de compartir plenitudes, compartir vida, compartir caminos, esbozos de caminos de santidad, diríamos, o de transparencia del ser, o de experiencias de plenitud. Y eso se puede dar en distintos senderos espirituales. Bien, esta experiencia espiritual, luego sí nos centraremos en la espiritualidad cristiana, como modos de seguimiento a Cristo. Hay muchísimos modos, de lo uno que vendría a ser el Evangelio, o Cristo que es uno, pero después eso se vivencia en muchas maneras de seguir o de haber seguido o de estar siguiendo a Cristo en búsqueda de esa configuración con Cristo, adquirir la figura, la forma de Cristo, según nuestro contexto espacio-temporal. Y por último, discernimiento. Frente a tanto pluralismo, y esto es muy ignaciano, que ustedes podrían enseñármelo mejor, la necesidad de tener claves de discernimiento, criterios de discernimiento para ver si realmente se está transitando un camino espiritual o no, nos estamos engañando, ¿no? Porque eso puede pasar en cualquier espiritualidad. En la más católica de las católicas, y en la menos católica de las cristianas, o en la menos cristiana de cualquiera, ¿no? Entonces, claves de discernimiento que ayuden a ese camino virgen que tenemos que ir transitando cada día, cada momento, que es donde vamos jugándonos con nuestra espiritualidad y concretizando nuestra opción espiritual. Bien, esos serían como los 4 momentos entonces. Dicho esto, inicio con el primero, que trataré de ir bastante rápido porque son cosas ya, o que las he dicho muchas veces, también en este contexto. Pluralismo y búsqueda espiritual como un nuevo marco global para el camino espiritual. O sea, el contexto nos ubica dónde hay que colocar esa dimensión espiritual del ser humano, eso uno en lo múltiple, esa espiritualidad, ese anhelo de plenitud humana, de santidad, de perfección, de realización personal, para decirlo con términos que podrían ser sinónimos, podríamos discutirlo, pero que podrían ser sinónimos de caminos espirituales. ¿Sí? Pluralismo. ¿Qué significa pluralismo? La convivencia en un mismo lugar, en un mismo contexto, en una misma ciudad, en una misma familia, en un mismo colegio, en una misma universidad, en un mismo ámbito de trabajo, de distintas pertenencias, distintas culturas, distintas opciones religiosas, distintos caminos espirituales, etc. ¿Sí? El pluralismo genera una ruptura del monopolio católico.
Latinoamérica se lo ha asociado siempre como un continente marcadamente católico, ¿sí? Por su historia y por su tradición. Eso hoy está en ruptura, está fragmentándose o hay una fragmentación de ese monopolio. ¿Sí? Monopolio en el sentido de que era la única oferta. En el ámbito económico el monopolio significa que uno controla el mercado sobre ese producto porque es el único que lo ofrece, ¿sí? O porque le ha ganado a la competencia y los ha excluido y los terminó matando o comprando, los absorbió y tiene el monopolio de ese producto, con el riesgo de eso, ¿sí? Porque cuando uno tiene el monopolio coloca las condiciones la empresa o el empresario que tiene el monopolio sobre ese producto. Por muchos decenios y siglos hubo un monopolio católico con sus consecuencias también. ¿Sí? Pluralismo habla también de no institución, una búsqueda siempre más creciente de búsqueda, de sentido de vida, de plenitud humana, de realización personal, fuera de las instituciones religiosas, de los marcos religiosos que decían esto es correcto, esto es incorrecto, o esto es bueno, esto no es bueno, esto es válido, esto es inválido. Y eso genera dos claves fundamentales. La búsqueda. Cada ser humano siempre más, cada nueva generación siempre más, y los jóvenes son una expresión de eso muy fuerte, hay una búsqueda de eso. Dentro de todas las ofertas que pueda haber, hay una búsqueda, ¿sí? Por lo tanto, no es algo que ya me viene dado que tengo que replicar por mi familia, por mi tradición, por mis ancestros, por mis padres, y lo replico, sino hay una búsqueda recibiendo ese legado y esa herencia espiritual religiosa, pero buscando y dialogando con otras ofertas. Y la personalización. Dios tiene para cada uno de nosotros un camino virgen. O sea, se trata de personalizar según el carácter de uno, según la biografía de uno, según el contexto cultural de uno, según el ámbito generacional de uno, según las preferencias de uno, según la sensibilidad de uno, personalizar ese camino espiritual. Con todos los riesgos que tiene esto, que puede ser perderse y no llegar a ninguna parte, y creer que se está avanzando en un camino espiritual o creciendo. ¿Sí? Esa es la belleza y la tragedia, diríamos, o el desafío, o el riesgo del pluralismo actual de nuestras sociedades que se va imponiendo, nos guste o no nos guste. Y esto genera, por otra parte, otra clave fundamental para hablar de la espiritualidad y las espiritualidades, que es una cierta ruptura o invitación a una ruptura de una lógica opuesta o de tensión excluyente entre lo sagrado y lo profano en relación con lo secular. Generalmente asociamos lo sagrado a lo religioso y a lo espiritual, y asociamos que lo secular es igual a lo profano. O sea, las cosas del mundo, la cotidianidad del mundo, el ámbito laboral, el deporte o un hobby, las tareas de la casa, la convivencia en ciertos espacios familiares, etcétera, etcétera, lo hemos asociado a lo secular y a lo no religioso. Porque lo religioso es lo sagrado, y entonces ciertos lugares son sagrados, ciertos momentos son sagrados, ciertas prácticas son sagradas. Y parece ser que lo que va emergiendo en nuestra época también, como otra clave, es que lo secular puede ser sagrado también. Lo cotidiano, la vida misma, puede adquirir una dimensión sagrada, depende de cómo se viva. ¿Sí? Lo secular puede ser profano, pero puede ser también sagrado. No es que lo secular es siempre profano o no sagrado. ¿Sí? Puedo encontrar a Dios en la cocina de mi casa. Ya lo decía Teresa de Ávila, pero lo hemos perdido un poco. Entre el puchero y entre las comidas, ahí está la experiencia mística, ¿no? La experiencia mística no está en evadirse del mundo y quién sabe ir a dónde y demás. También, pero también está en la cotidianidad de una relación, de un encuentro con alguien en la calle. No solo en el templo y en la liturgia y en el rito. ¿Sí? Por lo tanto, otra clave que abre a un cultivo de la espiritualidad de muchas maneras y formas. Por lo tanto, todo esto podríamos sintetizarlo en una frase muy bonita, o que a mí me gusta mucho utilizar, de la metamorfosis de lo sagrado.
Metamorfosis, ¿qué significa? Hay un cambio, hay una mutación de lo sagrado. Hay una continuidad en la discontinuidad, esa es la metamorfosis. El mejor ejemplo de metamorfosis de lo sagrado es este, ¿sí? Ese gusano o esa oruga que llega a ser mariposa. Si uno los ve a los dos, si los pudiera ver, no tienen nada que ver, pero es el mismo ser vivo, que ha sufrido una metamorfosis y una mutación. ¿Qué significa? Lo sagrado no está desapareciendo de nuestras vidas, de nuestras sociedades, sino que se mantiene, sigue muy vivo, hay una búsqueda constante de esa dimensión sagrada, pero se está mostrando de otra manera. Antes se nos mostró como gusano, y nosotros seguimos queriendo buscar el gusano y seguimos ubicando el gusano, ¿no? Cuando ahora puede ser que se esté mostrando como mariposa. Y entonces no logramos ver dónde se está manifestando lo sagrado o esas búsquedas espirituales o nuevas espiritualidades también dentro del cristianismo. ¿Sí? Por lo tanto, esto es fundamental, ubicarnos en esta transformación del escenario, diríamos, de lo sagrado. ¿Sí? Dicho con otras palabras, trato de ir un poco más rápido, hay un desplazamiento de fondo que genera esta búsqueda espiritual, esta sed de experiencia espiritual y no de cumplimiento simplemente de normas y de ritos y de prácticas. ¿Sí? Hay un desplazamiento de fondo en nuestras sociedades que se pasa del contenido que se cree, y lo importante es repetir el contenido, saberlo explicar al contenido, saber dar razón del contenido, que es importante, porque también es un ámbito de la dimensión humana, la racionalidad, pero de una época donde subrayó mucho, diríamos, la ortodoxia, ¿sí? La justa creencia y la transmisión de esta y la repetición de creencias y de ritos, a un ambiente sociocultural donde el centro no está en el contenido, sino en el sujeto que cree. No en el contenido que se cree, sino en el sujeto que cree, en la persona que cree. Y por eso se pone el acento en la experiencia. Y siempre más se busca experiencia religiosa o experiencia espiritual, vuelvo a decir con sus riesgos, búsqueda, como expliqué antes, pero claro, ese contexto exige discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Ustedes, con una espiritualidad, muchos de los que están aquí presentes ignacianas sabrán decirme mejor. Discernimiento es justamente saber distinguir, separar, para saber lo que viene del espíritu de Dios o del espíritu del maligno, si queremos decirlo así, o del bien y del mal, ¿no? Distinguir el espíritu bueno del espíritu malo para saber justamente ubicar lo que plenifica, lo que cristifica, lo que santifica, lo que eleva el espíritu, ¿sí? Y entonces es una época que exige mucho más discernimiento que otras épocas donde ya venía el paquete confeccionado y con el manual de funciones, diríamos. Pero en el ámbito espiritual eso no. En el ámbito tecnológico funciona muy bien, pero en el espiritual no, porque exige personalización. Por lo tanto, este es un desplazamiento que es fundamental y es lo que nos abre a muchas espiritualidades. También dentro del cristianismo en interrelación con otras espiritualidades y demás. Otra connotación del contexto, fundamental, la conciencia ecológica o la crisis ecológica. Como dice el Papa en Laudato Si, la cultura ecológica tiene que generar un estilo de vida y una espiritualidad de resistencia al paradigma tecnocrático. La crisis ecológica se resuelve, o diríamos, la crisis ecológica no se resuelve solo con tecnología y con más ciencia. Ante todo es una conversión espiritual. Por lo tanto, una reformulación de la espiritualidad. También de la espiritualidad cristiana, que ha fundamentado mucho de la modernidad y de los elementos y de los parámetros que nos han llevado a la crisis ecológica, ¿sí? O ambiental o global. Valga una frase de Benedicto XVI, elocuente, citada por Papa Francisco en Laudato Si: si los desiertos exteriores se multiplican en el mundo es porque se han extendido los desiertos interiores. La crisis ecológica es una crisis espiritual,
bellísimo y desafiante. Por lo tanto, hay todo un trabajo de actualización, de renovación, de transformación espiritual para justamente avanzar hacia el cuidado de la casa común. Y este es otro elemento que cualquier propuesta espiritual hoy en día no puede obviarlo, no puede ignorarlo. No puede seguir las propuestas espirituales ancladas en un estilo y en un modo que sigue excluyendo, matando, contaminando el medio ambiente. Y otra clave para este tiempo, diríamos, podríamos sintetizar de manera muy breve, y puede ser un elemento interesante como las etapas de los sujetos espirituales. En las culturas más originarias, o en una época, pero que siguen muy vigentes hoy en día, no son excluyentes, sino son como para ver modelos de creyente, podríamos llegar a decir, o modelos de experiencia espiritual. El chamán, ¿sí? Podríamos decirlo en términos más andinos, el yatiri, o otros términos, el curandero, el sanador, etcétera, porque se mueve en los distintos registros y en los distintos mundos, visible e invisible, y es elegido por algún acontecimiento externo, muchas veces como puede ser un rayo, o un miembro, un dedo más, o un dedo menos, bueno, tantos elementos muy presentes en la cultura andina u otras, y que tiene el rol de servicio a la comunidad, ¿sí? Y sobre todo es un don de moverse entre mundos para sanar y equilibrar. Otro sujeto espiritual que ha marcado y que marca es el sacerdote, no solo el sacerdote ligado al cristianismo, ¿no? La función sacerdotal, que más bien tiene la tarea de repetición, de perpetuar una práctica desde la repetición, que se ritualiza en actos y se canonizan textos, ¿sí? Y mantiene esta lógica de separación entre lo sagrado y lo profano. Lugares sagrados, lugares del sacerdote, lugares el templo, otros espacios, prácticas, ritos, etc. Y allí el modelo de espiritualidad, del culmen de la espiritualidad es el practicante, el que practica esos actos y vive esos textos, ¿sí? Practicante. Se lo mide, el nivel de vida espiritual se lo mide por la práctica. Y el modelo que va emergiendo siempre más con fuerza también, en nuestro contexto actual, es un modelo que podríamos llamar sapiencial, presente ya en todas las tradiciones religiosas de una manera u otra, que se podría ir a recabar que tiene más relación con la capacidad de descubrir lo sagrado en la cotidianidad de la vida. En todos los ámbitos, en todo momento, en cualquier lugar y espacio, y con cualquier materia, puede ser espacio de espiritualidad y de experiencia espiritual. No solo ciertos lugares, ciertos espacios y ciertos objetos. La clave es percibir lo inefable, percibir el misterio, percibir ese entramado de amor que es todo está en relación con todo en cada momento de la vida. Y eso genera un conocimiento salvífico, podríamos decir, o un conocimiento para la vida, ¿sí? Que no es un conocimiento científico, deductivo, etc. La diferencia es que el chamán es elegido por acontecimientos, el sacerdote por una vocación o por algo, y el sapiencial pueden ser todos. Es disponible y accesible a todos y todas. Aquí hay una clave que es interesante en nuestros tiempos para un camino espiritual. Desde aquí podríamos, definición amplia de espiritualidad, muy amplia, para después irnos centrando en el ámbito más bien cristiano. La espiritualidad entonces es un camino personal y comunitario, nunca individual, sino es individualismo y es relativismo. Personal porque está en relación justamente con otros y con las otras dimensiones humanas, y comunitario justamente hecho con otros, caminando juntos, ahora que está de moda la sinodalidad, caminando juntos con otros, que puede ser de manera presencial o virtual hoy en día, otro gran desafío interesante. Por lo tanto, un camino que se recorre, único y virgen para cada uno, pero que necesito de otros para transitarlo, con lucidez, con profundidad, que se recorre en búsqueda de la realización humana, o de la santidad, si queremos decirlo en términos cristianos, o de la plenitud humana,
y en la transformación socioambiental. Un camino espiritual no puede centrarse solo en la realización personal, porque somos los seres humanos parte de un todo. Por lo tanto, es una transformación humana y transformación de la casa común, por decirlo así. El grito del pobre y el grito de la creación. O sea, tiene que tener esa dimensión de la tierra también, o del planeta, por decirlo así. Desde una apertura consciente y constante al misterio. Ahí está la dimensión. Yo puedo tener ofertas, etcétera, de caminos de realización personal comunitaria, etcétera. Esa espiritualidad cuando se abre conscientemente y constantemente al misterio. Insondable e infinito. Una apertura consciente, o sea, soy consciente de esa apertura a una trascendencia que puede ser trascendencia trascendente o trascendencia inmanente o inmanencia trascendente, y ahí entran todas las tradiciones religiosas y las múltiples espiritualidades, lo veremos más adelante, pero una apertura consciente y constante, no de ciertos momentos. No hay espiritualidad y no hay camino espiritual, sino mío es solo en cierto momento que hago esta experiencia de apertura al misterio, pero después sigo con mi materialismo, con mi empirismo, con mi paradigma tecnocientífico, que se cierra a ese misterio insondable e infinito. Considero que esta definición básica de espiritualidad es muy incluyente y muy válida, donde también encuentra espacio la espiritualidad justamente cristiana. ¿Sí? Porque el culmen de esa vivencia para nosotros cristianos y de este camino de transformación humano personal, socioambiental, desde la apertura a Abba, Padre, es Cristo, es Jesucristo. ¿Sí? Y podemos recorrer los evangelios mostrando esto justamente. Bien, de todo esto, ¿qué nos puede quedar? Esta distinción que yo hago desde hace tiempo y que me parece vital, siguiendo algunos autores, entre interioridad, espiritualidad y religiosidad confesional. Cuando hablo de espiritualidad me centro en este nivel medio, no en las religiones, las creencias, los ritos, etcétera, que después sirven para un camino personal de búsqueda, como acabamos de decir, de transformación integral. Ese camino personal de búsqueda es único y es irrepetible. Vuelvo a la cita de León Felipe, es un camino virgen. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Génesis. ¿Sí? Dios nos crea imagen y semejanza y nos hace únicos e irrepetibles. Y por lo tanto el misterio está en cada uno de nosotros. Y habita, y condiciona, y marca ese camino de manera específica, y por eso se nos exige búsqueda y personalización. No como acción de relativismo, sino como acción de profundización sobre esa unicidad e irrepetibilidad que somos cada uno de nosotros. Porque Dios y el Dios cristiano nos hace únicos e irrepetibles. Cada uno de nosotros somos una palabra en la palabra que es Cristo. Una palabra pronunciada por Dios. Cada uno de nosotros somos una palabra pronunciada por Dios en la palabra, el verbo, el logos. Cristos o hijos en el Hijo. Si queremos alta teología, ¿no? Como para justificarlo, que hay teología de fondo en estas expresiones. Bien, dicho esto, es una manera de justificar, de hablar de por qué la urgencia siempre más de estas espiritualidades, y esto múltiple, justamente. ¿Sí? Bien, hasta aquí he llegado al primer punto. No sé si hay preguntas, dudas, si vamos bien, si me siguen o ya se durmieron. ¿Vamos bien? ¿Alguien que está vivo o está despierto? ¿Sí? Celia al menos dice que sí, menos mal. Sí, Sí, estamos. Muy interesante. Bien, bien. Muy interesante. Ok. Si vamos bien hasta aquí, bueno, primer elemento, el contexto nos exige este diálogo de lo uno en lo múltiple, podríamos decirlo como lo dije al inicio, o de la espiritualidad en las espiritualidades. ¿Sí? Tratemos de ver entonces cómo comprender la experiencia espiritual, o la experiencia religiosa, por decirlo así, o la experiencia plena de la vida, como dice este autor que vamos a acercarnos ahora,
justamente como esa experiencia plena de la vida que nos ayuda a comprender y a dialogar después con otras espiritualidades y a tratar de comprender mejor cuál es nuestro camino espiritual. A mí lo que me gustaría aquí es simplemente que ustedes, después de esta conversación, salgan reflexionando por dónde tengo que ir transitando según mi sensibilidad, mi biografía, mi contexto cultural, mi ambiente familiar, mis búsquedas, por dónde va mi camino de espiritualidad. ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. Segundo paso era el misterio y sus mediaciones. Esto es como una fórmula, vuelvo a decir casi química, para identificar lo inefable o el misterio y sus interpretaciones. ¿Cómo podemos decir de que hay lo uno o esa dimensión común o esa experiencia, algunos dirían casi común, con el misterio o de Dios, se expresa después de maneras distintas? ¿Sí? Y a partir de ahí se puede dar un diálogo justamente. Raymond Panikkar, que es el autor que yo sigo, en este caso, y que me parece que nos puede iluminar, habla de la experiencia espiritual como una experiencia religiosa o la experiencia plena de la vida. A mí me encanta, ¿no? Que era un poco lo que decía también Sergio al principio. La espiritualidad es vivir la vida, no vivir la vida a la buena, así, al disfrute, al estilo carnaval, ¿no? Aunque también en el carnaval se puede hacer una experiencia sagrada y no es solo profano, ¿sí? Pero bueno, a la vida, viva la vida, ¿no? Como la canción, sino vivir la vida en profundidad, o sea, dejándose rozar, tocar por lo real, por lo divino, en ese momento, en esa circunstancia y en esos objetos o en esa materialidad. ¿Sí? Es ahí cuando hacemos una experiencia profunda, integral y mística. ¿Sí? Y él dice que esta experiencia tiene como 3 niveles de profundidad, que es muy sugerente ya, y que habla de nuestras sensibilidades también. Dice, hay quienes se sienten vivos y hacen la experiencia plena de la vida, sobre todo porque notan la sangre palpitar en sus venas. O sea, una experiencia más emotiva, más sensitiva, ¿sí? Con toda la riqueza de la metáfora de sentir palpitar la sangre en las venas, ¿no? A veces nos hierve la sangre, ¿sí? La ira puede ser y el enojo, pero a veces sentimos que la vida nos atraviesa justamente con pasión y con sentimientos, algo muy latinoamericano por otra parte. Hay quienes se sienten máximamente vivos cuando piensan, no cuando sienten, a través de las emociones y los sentidos, sino cuando piensan, cuando se dan cuenta que están dotados de algo que les puede tomar el pulso de la realidad, captar la realidad en profundidad. ¿Sí? Es una experiencia más bien intelectual de la vida, no tanto sentimental en el buen sentido, o sensitiva. Y hay un tercer lugar, quienes se percatan con mayor intensidad de que la vida les trasciende, que les ha sido dada, que es un don, una gracia, aunque a veces aparezcan algunos pocos como una desgracia. ¿Sí? Que sería más una dimensión espiritual. Es un don, me viene de alguien, me viene de algo que me supera. No es algo generado por mi capacidad racional o mi capacidad de sentir, sino por algo que me supera. Es el misterio inefable, es una gracia, es un don. No es por mis capacidades, mis méritos de pensar, de sentir, etc. No es que una anula a la otra, sino la experiencia plena de la vida y la experiencia espiritual plena, podríamos decir, es la que integra esas 3 dimensiones. Aunque cada uno de nosotros tendemos espontáneamente a uno de estos canales. Y eso ya marca una espiritualidad. Hay espiritualidades donde se trabaja mucho más, o caminos espirituales donde se trabaja a través del cuerpo, a través de las emociones, a través de los sentidos. ¿Sí? Mucho más presentes en las tradiciones orientales del mundo, pero que empieza a recuperar el cristianismo también. Respiración, postura del cuerpo, etcétera, etcétera. Trabajo con las emociones y demás. Otras más que piensan, y la reflexión para hacer esa experiencia. Y otros que se sienten atravesados por esa ráfaga del espíritu. Y siguiendo aquí, Panikkar da esta fórmula, que para mí
más la profundizo y más me gusta, que la experiencia humana, o la experiencia plena de la vida, o la experiencia espiritual, o la experiencia religiosa, como muchas veces nosotros la llamamos, la E grande, es igual, o es el fruto de la combinación de la experiencia pura, que es una experiencia personal, única e irrepetible, el momento de Moisés con la zarza ardiente, esa experiencia y ese lugar específico y demás, ¿sí? Ese momento donde ustedes sintieron una llamada de Dios, ese momento donde ustedes experimentaron la presencia de Dios con mucha fuerza, es una experiencia personal, única y irrepetible que se da en cierto momento, una experiencia, diríamos, del misterio inefable, a la cual se accede a partir del lenguaje. Para explicar esa experiencia yo necesito un lenguaje, eso que he vivido, y entonces tengo una tradición que me da un lenguaje, y ahí entran las religiones, ¿sí? Vehiculada por mi memoria, de esa experiencia, qué es lo que conservo cuando la viví, en ese lugar, a lo mejor en un templo, a lo mejor en una montaña, a lo mejor en un diálogo con una persona, a lo mejor abrazando un árbol, a lo mejor en una celebración eucarística, a lo mejor tantas circunstancias que pueden ser, ¿sí? ¿Qué recuerdo de eso? Por lo tanto, para transmitir esa experiencia que es un momento, un instante, o pueden ser unos minutos, necesito un lenguaje, que me lo dan las religiones, o algunos hablan ya de que también fuera de las religiones hay un lenguaje para expresar esa experiencia, la memoria, cómo me lo recuerdo, modelada por nuestra interpretación, cómo interpreto ese momento, esa experiencia, ¿sí? De la zarza ardiente, o ese contacto, o ese abrazo a ese pobre o a ese indigente, ¿sí? O esa experiencia mientras camino por el bosque y me siento parte del todo, bueno, condicionada por la recepción desde nuestro entorno cultural, que a veces me dice, eso es una experiencia espiritual, eso no es una experiencia espiritual. O que me dice, ahí hay presencia de lo sagrado, ahí no hay, entonces estoy condicionado también por mi marco cultural. Y en el cual se da una actualización. O sea, esa experiencia de la vida me tiene que llevar a vivir, a actos concretos, a hechos, a acciones. ¿Qué significa eso? Que todos los seres humanos tenemos esa experiencia pura. Hacemos esa experiencia, pero después, si es la misma o no es la misma, gran discusión que la dejo para los teólogos que vienen discutiendo, o filósofos desde hace siglos. Aquí hay una clave como para decir, esa experiencia después se da con un lenguaje, con una memoria, con una interpretación, con una recepción y actualización. Y ahí entran las religiones, y ahí entran los caminos espirituales, y ahí entran las espiritualidades y las ofertas espirituales que van generando un lenguaje, una memoria, una interpretación, una recepción y una actualización. Por eso cuando hablamos de espiritualidades, bueno, ahí está esa variedad, que nos permiten, si dialogamos, etcétera, nos permiten comprender mejor nuestra experiencia pura, y esa experiencia que nosotros llamamos espiritual, en un marco cristiano o en diálogo con otras búsquedas también espirituales. Bien, esto como para decir que hay ahí una tensión y hay una posibilidad de diálogo entre lo uno y lo múltiple. No es que mi espiritualidad es la única espiritualidad y es la mejor y es la absoluta. Claro, es la mejor y es la absoluta para mí. Entonces, mientras yo más la profundizo, más puedo comprender cuál es mi lenguaje que utilizo, la memoria, la interpretación, etc. Y puedo establecer un diálogo con otras espiritualidades, otros caminos espirituales, otras personas de otros caminos. Y enriquecerme, y no por eso perder mi camino espiritual, o mi marco, mi configuración, mi encuadre espiritual. Entonces sí es posible ese diálogo entre lo uno y lo múltiple, sin caer en el relativismo, sin caer en la absolutización de lo propio como lo único y lo verdadero. Y ahí está el gran desafío del diálogo. Diálogo entre espiritualidades cristianas, dentro del catolicismo, los carismas y las órdenes religiosas, cada una, muchas tienen su espiritualidad, y dialogan, o tendrían que dialogar siempre más. Cuando el Papa habla de sinodalidad, nos está diciendo, no tenemos que estar peleándonos a ver quién tiene
en lugar de privilegio en el catolicismo, sino enriquecernos con esa diversidad de espiritualidades y de carismas. Y no considerar que el carisma que yo recorro o al cual yo he adherido es mejor que el otro simplemente. Nos podemos siempre enriquecer. Diálogo con espiritualidades cristianas, con otras denominaciones cristianas, diálogos con otras espiritualidades religiosas, diálogos con otras espiritualidades no religiosas, ateas, laicas, seculares, como se quiera decir. Esto da un marco de posibilidad de diálogo. ¿Sí? Bueno, sería para profundizar muchísimo esto, pero al menos como marco. Y de ahí podemos hablar entonces con muchos autores, esto lo voy a pasar muy rápido, de una inteligencia espiritual, que nos permite hablar de que esa dimensión espiritual, eso lo uno, algunos dicen que es la inteligencia espiritual, que es algo de la condición humana, que tiene un carácter universal, así como tenemos inteligencia, las inteligencias múltiples que ustedes conocerán, ¿no? La inteligencia corporal, en la que Messi es un maestro, ¿sí? O la inteligencia artística, Mozart, Beethoven, o los grandes músicos, o artistas, o la inteligencia espacial, ¿no? Los arquitectos, etcétera, que logran ubicarse en un ámbito más del espacio, de la espacialidad, ¿sí? O la inteligencia emocional o interpersonal, ¿sí? Personas que tienen gran capacidad de desarrollo y de diálogo interpersonal, de liderazgo interpersonal también, y de comunicación, y etcétera. O la inteligencia intrapersonal para el autoconocimiento. Bueno, distintas inteligencias, también estaría la inteligencia, o está para muchos autores, la inteligencia espiritual, que después se muestra en cada uno según su contexto, ¿sí? Que se puede cultivar dentro y fuera del marco de las religiones, que permite entrar en la estructura de las cosas, salir de nosotros mismos y vivir la donación y apertura. Esto para decir que la espiritualidad no es solo de los ámbitos religiosos o en una antropología religiosa, ¿sí? Y esto ya nos da algunas claves de un camino espiritual. Para estos autores la inteligencia espiritual impulsa a discernir una vida con sentido, elaborar ideales, tomar distancia de las situaciones para saber tomar distancia, no dejarme poseer por las circunstancias, para saber decidir mejor y con más lucidez, valorar las relaciones, vivir con profundidad y tener un espíritu crítico. Por lo tanto, son claves que nos pueden ayudar a un discernimiento de un camino espiritual. Si hay estos elementos, es que se está cultivando la inteligencia espiritual, que se está desarrollando, diríamos en nuestros términos más religiosos, un camino espiritual que se está transitando, recorriendo. Y para eso son necesarias prácticas. Como decía antes, la espiritualidad es una apertura consciente y constante al misterio. Necesita prácticas. Meditación, silencio, contemplación, oración, gratitud, etcétera, etcétera, que son las que ustedes irán viendo en el ciclo después también desde un marco más cristiano. ¿Sí? Por lo tanto, se necesitan estas prácticas. Bien. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora sí, ahora entraríamos recién al ámbito cristiano, después de tanto rodeo. Pero a veces es necesario y positivo. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Algún aporte, alguna Tengo reflexión en una voz alta? pregunta, Sí, sí, respecto a el condicionamiento que existe por parte del contexto. Yo digo, ¿qué tan libre es esta búsqueda si estamos condicionados por nuestro contexto? sí. Es que ese condicionamiento aporta a, a como la originalidad de nuestro camino. Ese contexto, más que un condicionamiento, diría yo, es un punto de partida. Una planta para crecer necesita un terreno, y sería ese, ¿no? El de la tradición donde uno, o por contexto familiar, o por contexto sociocultural, ha recibido, ¿no?
hasta hace 50 años generalmente, 50, 60 podemos poner un poco más, si uno recibía un contexto, replicaba, o sea, recibía una tradición, replicaba esa tradición. Hoy en día uno recibe una herencia, pero el joven siempre más busca. Busca porque basta que entre a internet y puedes ver una oferta de espiritualidad infinita o amplia. Y entonces empieza a confrontarse desde lo que ha recibido. ¿Sí? Y eso es positivo. Si es acompañado, si lo hace con conciencia, ahí está todo el discernimiento y justamente los desafíos de hoy, ¿no? Para que ese contexto pueda ampliarse, pueda enriquecerse, pueda apropiarse según las circunstancias de cada uno, las experiencias vividas por cada uno, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que se trate tanto de rechazar el contexto inicial de uno, sino de justamente conocerlo, apropiarse, pero también renovarlo y enriquecerlos con otras búsquedas. Algunos autores hablan también en un marco cristiano, ¿no? Conocer la propia casa, salir de la propia casa, para regresar a tu propia casa, pero ya regresas distinto. En esa salida, o sea, primero conocer, fortalecer tu identidad o conocer tu tradición, religiosa, espiritual, etc. Abrirte a otras, entrar en diálogo, enriquecerte y volver a tu propia tradición, y muchas veces encuentras en tu propia tradición lo que descubriste en otras, porque a lo mejor estaba, pero estaba olvidado, marginado, ignorado, etc. O a veces no, y es una riqueza. Yo siempre digo, los 12 años que viví en Bolivia y el contacto con personas y participación en ritos andinos, etc., enriqueció mi espiritualidad cristiana. Focolarina, porque pertenezco dentro de un movimiento con una espiritualidad más colectiva o comunitaria, se puede decir, pero enriqueció mi espiritualidad con toda una dimensión cósmica que no lo tenía antes, para nada. Y entonces, no es que perdí mi camino, sino que integré, incluí y enriquecí mi camino espiritual. Claro, eso exige revisitar la propia tradición, buscar ¿no? una visión de Cristo también más amplia. Bueno, después vino la Laudato Si, ahora parece que todo esto está de moda, ¿no? Pero esto fue hace 15 años o 20 años, cuando todavía esa sensibilidad ecológica dentro del cristianismo a lo mejor no estaba tan desarrollada, y a veces se lo veía como cosas un poco raras, ¿no? No sé si con eso más o menos respondo. Muchas gracias. Bien. Seguimos 10 minutos más y hacemos los trabajos en grupos. ¿Va bien? Está bien. Sí. Ujú. Sí, está bien. ¿Están Sí, vivos todavía? está bien. Ok, muy bien. Estamos vivos. Muy bien, muy bien. Entonces, modos de seguimiento a Cristo. ¿Dónde está en el cristianismo lo uno en lo múltiple? Lo uno está en el Evangelio, o en Cristo podríamos decir, que después, bueno, no voy a entrar ahí en el tema de la buena noticia y el reinado de Dios y la relación entre el reino de Dios y Jesucristo, que ha dado para muchos libros y discusiones y demás. Pero bueno, podemos quedarnos que el Evangelio y Cristo es lo uno en lo múltiple, que son las múltiples espiritualidades cristianas. ¿Sí? Hay muchos caminos espirituales cristianos, como ya he dicho y mencionado. Tratemos de analizar un poco eso. Lo voy a hacer más desde un marco histórico, muy sintético, muy sintético, y que cuando uno hace síntesis excluye diversidad epocal y demás, y en cada época, pero que nos puede ayudar a tener como una visión macro de los 2 milenios y del tercer milenio que vamos recorriendo un poquito, ¿sí? En cuanto a la espiritualidad cristiana y las espiritualidades. Es simplemente ese intento mío de fotografiar eso de manera amplia y visual, porque a veces puede ayudar también. ¿Sí? Rápidamente,
Jesús y su espiritualidad, nos podríamos preguntar, ¿cuál fue la espiritualidad de Jesús? Esa sería una pregunta muy interesante a profundizar. Yo voy a dar solo breves elementos. Fue una espiritualidad ubicada en un contexto, como cada uno de nosotros tiene que ubicar su camino espiritual en un contexto. El de Jesús fue un contexto de pluralismo espiritual, religioso, judío, donde fue importante la comunidad, dígase las relaciones interpersonales para Jesús, y donde emergió con fuerza una visión o una configuración del misterio como Abba, no Yahvé, sino como Abba. Esa es una de las grandes peculiaridades y originalidad de Jesús y de su experiencia de Dios, ¿sí? Dios como Abba, Padre, etc. Tratemos de ver eso y cómo eso nos ayuda ya a entender algunos rasgos de la espiritualidad cristiana. El contexto, no lo voy a explicar para ubicarnos, de Palestina en el siglo I, Jesús que ya venía de la periferia, de la periferia, de la periferia, como siempre digo yo, o sea, o de donde surge, ¿sí? Nazaret está en la periferia, o sea, Galilea, bueno, Palestina está en la periferia del Imperio Romano, Galilea está en la periferia de Palestina, ¿sí? El centro era Judea, y Jerusalén allí, aquí, el centro, y Nazaret estaba en la periferia a su vez de Galilea. Por tanto, en la periferia de la periferia de la periferia surge un camino espiritual nuevo. Las coordenadas religiosas culturales, no lo voy a explicar porque aquí estaríamos 10 minutos, religiosas culturales de la época de Jesús podríamos decir que son dos, la ley y el templo. Eso marca la dimensión trascendental y la búsqueda de la trascendencia entre los judíos, quienes adhieren más al templo y quienes adhieren más a la ley, a veces en contraposición, a veces no. Rechazo a Roma, sumisión a Roma, ¿sí? Se someten a Roma o rechazan a Roma, ¿sí? Y eso marca una vivencia espiritual, porque la espiritualidad después se encarna, no es etérea, ¿sí? Aquí donde ubicaríamos a Jesús sería todo un tema, claramente cerca del Bautista, aunque no es neutro, la espiritualidad y la religiosidad de Jesús no es neutra, no existe la neutralidad. Bien. Venida del reino, el mensaje de Jesús queda muy evidente en Lucas, todos los evangelios, pero el reinado de Dios y el anuncio del reino, en Marcos y en Lucas, y este anuncio es una buena noticia a los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos, ya es una buena noticia para un sector social, aunque es para todos, pero desde un sector social. Y la genialidad de Jesús, según José María Castillo, que siempre me ha gustado mucho esto, fue la sensibilidad. O sea, lo original de Jesús fue su sensibilidad, que se centró en el dolor humano y en el sufrimiento de las personas. A Jesús, ¿qué le importó? Las personas. La ley en la medida que planifica a la persona, no la ley por la ley. ¿Sí? El sábado está al servicio del hombre y no el hombre del sábado. ¿Sí? No es el templo por el templo, sino en cuanto a la persona. De ahí vendrá todo lo que hoy hablamos de la dignidad humana y demás. Y esta sensibilidad de Jesús es una revolución social, o generó una revolución social en el fondo. No revolución política, ¿sí? Sino la revolución política es simplemente dar vuelta a la tortilla. En cambio, la revolución social vuelve del revés las relaciones sociales. Las relaciones con los pecadores, la relación con las mujeres, etc., ¿no? Ustedes pueden evocar cómo Jesús cambia el código de relación de la época. Ahí está la centralidad de la religiosidad de Jesús. No el intimismo con Abba. No la evasión del mundo y de la realidad como el Qumran y los esenios y etcétera que se van de las poblaciones y demás, sino cambiar el modo de relacionarse con las personas para hacerlas partícipes o para que integren y se vuelvan a integrar en la sociedad. Ese es el prototipo del amor al prójimo, ¿no? Del buen samaritano. Por lo tanto, podemos decir que el corazón de la sensibilidad de Jesús brota de esta relación con Dios. Esta relacionalidad con los demás se alimenta y se nutre de esa relacionalidad con Abba.
que es un Padre que ama a todos, no a algunos, sino a todos y todas, y todo, diríamos hoy en día también, incluyendo la creación, que ama sin excluir, que es misericordioso y tiene preferencia por los últimos, eso queda evidente en los evangelios, ¿sí? Que tiene una interrelación íntima con Jesús, el Padre, y que es un Padre que es comunión, seguirá manifestando eso luego, la Trinidad, ¿sí? Esto para decir el núcleo de la espiritualidad de Jesús, por dónde va, y que nos puede ayudar a entender nuestro camino espiritual, si es un camino cristiano o no. Porque a veces nos quedamos con las cosas externas del cristianismo y no con el núcleo del cristianismo para nuestro camino espiritual cristiano también, ¿no? Y por lo tanto, esa revolución social de Jesús, no política, social, de cambiar las relaciones, viene de una experiencia de Dios. Yo y el Padre somos una sola cosa, tu Padre en mí, yo en ti. O sea, la relacionalidad más profunda de Jesús la vive ¿con quién? Con el Padre. Y eso invita a vivir a los discípulos, a los apóstoles, a la comunidad y a cada uno de los cristianos. Ahí estaría el núcleo, o podríamos decir, el núcleo más originante y original del cristianismo, ¿sí? De ahí viene la visión también trinitaria, etc. Bueno, esto lo dejo rápido y lo paso, que estas son como, o más bien, cómo Jesús cambia la religiosidad de su época, o cambia, le da una interpretación y una puntualización a la ley, no como cumplimiento simplemente de la ley, sino es el amor, la ley suprema, y por eso es el sábado para la persona y no la persona para el sábado, al centro está la persona. El templo no es el templo un lugar físico, el templo es todo ser humano, adorarán en espíritu y verdad, ¿sí? Por lo tanto se puede adorar en cualquier lugar y espacio, porque el espíritu sopla donde quiere y cuando quiere y como quiere, por lo tanto no es un lugar, sino todo ser humano, y hoy podríamos decir toda la creación incluso. Ante el imperio, ante lo político, ante lo social, hace una distinción, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. En cuanto al tema pro-judío, hace una revolución, conviértanse y creen en la buena noticia del reino de Dios, y su secreto está en la imagen de Dios, que es un Dios Abba, ¿sí? Padre, Dios que es amor, y que nos ama por primero. Y quien no ama no conoce a Dios, ¿sí? La centralidad del amor, el cristianismo es la religión del amor. Jesús es el rostro del amor de Dios, ¿sí? Hecho rostro en una persona, en Jesús de Nazaret. Esa es la especificidad del cristianismo, el amor. Y el amor solo puede surgir de la comunión, y por eso el Dios cristiano es un Dios que es comunión, Trinidad de amor, ¿sí? El amante, el amado y el amor. Bien, ahí toda la centralidad del cristianismo, podríamos decirlo, y del Evangelio. Vamos entonces a los 3 mandamientos. ¿Cuáles son los 3 mandamientos del amor? Me los pueden escribir por el chat. 3 mandamientos del amor, ¿cuáles son? Primer mandamiento. O alguien que lo diga viva voz. A ver si están despiertos y si siguen. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios. Y al amar prójimo. a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Muy bien. Me falta uno. Ahí son 2. ¿Cuál es el otro mandamiento del amor? Amar a uno mismo. ¿Ya? Ese está bien, el amor al prójimo. Ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? El prójimo y uno mismo, amar a Dios. Hay un tercer mandamiento en los evangelios. Amar Estamos como Jesús, ¿no? Amar como Jesús amó. ¿Ya? Amar al enemigo. Amar al enemigo. Es una invitación de Jesús. Tercer mandamiento. Todavía. Y hemos dicho que la centralidad del cristianismo es el amor.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ya lo han dicho. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Evangelio de Juan. Que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. Esto es un tercer mandamiento, o podríamos interpretarlo como un tercer mandamiento, ¿no? Una cosa es amar al prójimo como a ti mismo, y otra cosa es que haya una reciprocidad unos a los otros. Y esto marca una espiritualidad, y esto ha marcado, estos mandamientos del amor han marcado la espiritualidad cristiana, y las espiritualidades cristianas. Lo que voy a decir es simplemente, y se podría estar dialogando muchísimo sobre eso, pero que nos puede ayudar a ubicarnos en el contexto actual de la espiritualidad, y las espiritualidades en el marco cristiano al menos, es ¿qué diferencia hay entre estos tres mandamientos? Uno está centrado en Dios, otro en el prójimo y otro en la reciprocidad. ¿Sí? Amar a Dios, yo puedo amar a Dios y no amar al prójimo, y a veces ha sucedido, y en mucha espiritualidad cristiana hay mucho de eso todavía a veces, el intimismo, el sacramentalismo, en función de mi relación con Dios. Amar al prójimo, pero puedo perder en ese amor al prójimo y caigo en una dimensión horizontal y pierdo la trascendencia. Y la reciprocidad de unos a otros. Es mucho más que amar al prójimo. Yo puedo darle mucho al prójimo y lo amo, pero el prójimo no necesariamente tiene que activar la reciprocidad del amor, al estilo trinitario, porque en la Trinidad es reciprocidad de amor, no amor unidireccional. Atento, que esto marca después la espiritualidad. ¿Sí? Este sería tal vez el culmen del amor cristiano, ¿no? Amor a Dios, amor al prójimo, reciprocidad. Aquí. O sea, entre la horizontalidad y la verticalidad, y una horizontalidad entendida en reciprocidad. Bien. Esto es el Evangelio de Juan. ¿De dónde viene el amor justamente? No una espiritualidad del temor, del cumplimiento, del miedo, sino una espiritualidad que brota de la experiencia de amor de Dios y respuesta al amor de Dios. Esto ya lo sabemos. Algunos autores hablan de que se podría hacer una lectura del cristianismo, de los 2 milenios y el milenio actual, como el primer milenio estuvo marcado primordialmente, aunque no exclusivamente ni excluyentemente, pero primordialmente por el amor a Dios. ¿Sí? El segundo milenio, o sea, todo el 1000 hasta el 2000, el amor al prójimo. Y recién en este tercer milenio estaríamos abriéndonos a una espiritualidad que centra la importancia en el amarse recíprocamente. Juan Pablo II habló de la iglesia como escuela y casa de comunión. Papa Francisco habla de que la sinodalidad es el camino de la iglesia para el tercer milenio, y sinodalidad significa unidad en la diversidad. Caminamos juntos siendo distintos. Mantenemos nuestra identidad distinta, pero tenemos que establecer relación de reciprocidad. ¿Sí? Bien. A continuación yo le voy a mostrar lo que pudo haber sido el primer milenio, y cómo se manifestó ese amor a Dios, y ese imaginario que centralizó mucho de la espiritualidad, de la santidad, de la perfección en el amor a Dios. Ermitaños, monjes alejados del mundo, ¿no? El monaquismo surge de esa manera, en el cristianismo, alejándose de las ciudades y etcétera. No voy a hacer todo el análisis ahora sociológico, cultural, etcétera, pero inicialmente como ascetas individuales, que después se juntaron a veces en el desierto, etcétera, pero justamente alejándose del mundo, relacionándose solo con Dios, ¿sí? O centralizando la espiritualidad en esa relación con Dios. No estoy diciendo de manera excluyente con los demás, ¿sí? Centrándose en el episodio de Jesús que al amanecer iba a rezarle al Padre solo, y estaba solo. Hay toda una espiritualidad vigente concentrada en ese primer mandamiento. Que no estoy diciendo que esté mal, pero
para entender esas espiritualidades dentro de la espiritualidad cristiana. Luego, monasterios, ¿sí? No eremitas, no solos, sino monasterios, lugares donde confluyen, empiezan a juntarse, porque hay mucha desviación cuando viven solos y muchas cosas y situaciones, monasterios que reúnen a estos monjes o a esta espiritualidad cristiana marcada por esa lógica, lugares apartados, especiales, con habitaciones donde viven individualmente y comparten después lugares de comunión o de oración o de alimentación, pero manteniendo esos espacios personales con Dios, ¿sí? Y de oración común. Hay un paso, pero sigue siendo una espiritualidad centrada en el amor a Dios a través de la oración, la liturgia, el trabajo, el estudio, etc. ¿Sí? Jesús aquí ya no reza solo, sino con los discípulos, pero en un lugar apartado, no en el medio del mundo, porque eso es profano, etc. Lo sagrado está en el apartarse. Luego, podemos decir que llega otra época, que la podemos asociar a la época de la evangelización en Latinoamérica, donde con las órdenes, sobre todo mendicantes, se abre el monasterio, se transforman en conventos, donde los monjes y los frailes, etc., salen, entran en contacto con la gente, etc., y después regresan al monasterio o a su lugar. ¿Sí? Pero ahí empieza ese giro del amor al prójimo de manera más presente, diríamos, y constante. No tanto el retirarse, no tanto el aislarse como el camino de perfección y de la espiritualidad cristiana. Vuelvo a decir, estoy haciendo una síntesis y anulando muchísima diversidad, pero es una fotografía de los siglos así, muy amplia, ¿no? Por lo tanto, subrayan Jesús que sana, Jesús que recibe a los enfermos, Jesús que entra en las casas. El lugar de la experiencia religiosa y de la espiritualidad está ya en la ciudad, en el medio del mundo, aunque después se retira y están en los conventos, ¿sí? Resguardados, con oración común, etc. Y empiezan, después más adelante, en los siglos diríamos, las obras de caridad, el amor al prójimo mucho más centrado, ¿no? La salud, la educación, entre medio aquí, entre los mendicantes diríamos, tendríamos a la espiritualidad ignaciana como una capacidad ya no de ir de a dos hermanos o tres con los conventos, sino justamente la gran novedad de los jesuitas es la capacidad de ir solo en misión, y todo el trabajo personal de uno para vivir solo, del discernimiento, etcétera, en confrontación con los superiores, pero la capacidad de justamente la modernidad y el sujeto, ¿no? Bueno, ahí habría mucho para hablar. Y después estas obras de caridad. Salud, educación, formación a otros, o sea, el amor al prójimo. No necesariamente con la necesidad de la reciprocidad, sino este amor al prójimo, ir al encuentro de la promoción humana, diríamos, toda una espiritualidad centrada en la promoción humana, fundamental, necesaria, clave en el cristianismo. ¿Sí? Muchísimas congregaciones, muchísimas familias y carismas centrados, ¿no? ¿En qué se centran? En el fondo, bueno, en el lavatorio de los pies. ¿Cómo en el Evangelio de Juan el lavatorio de los pies es el equivalente a la última cena y a la Eucaristía, ¿sí? La kenosis, el abajamiento, el volverse esclavo del otro, del prójimo, ¿sí? Para generar una relación de fraternidad, podríamos decir, como imagen de Jesús, ¿sí? Jesús que se acerca, trabaja en los ámbitos de trabajo, con los pescadores se vuelve pescadores, con los niños, etc. Tercer milenio, podríamos decir, esta espiritualidad más bien de la reciprocidad, o del mandamiento nuevo. Vuelvo a decir, he hecho algo muy básico y rápido. La ciudad, un barrio cualquiera, en el medio de Alemania, en el medio de África, o del Amazonas, en un barrio de las grandes ciudades en las periferias, que con el amor puede cambiar y transformarse. Ya no es irse solo, ya no es irse a un convento, ya no es irse a un monasterio, ya no es irse a una abadía, ya no es estar ahí y salir de vez en cuando y volver, sino
en la cotidianidad y en la secularidad de la vida, desde todos los ámbitos, vocaciones y estados de vida, es transformar un espacio social. ¿Sí? La iglesia no es el templo, la iglesia es la iglesia doméstica, lo que nos ha mostrado la pandemia, donde se reza, se ora, se vive como familia, todos juntos, etc. ¿Sí? En el medio de la cotidianidad y de la vida, y de los ambientes comunitarios. Bien, hecho rápidamente, aquí el modelo, podríamos decir, de la vida de Jesús es la familia de Nazaret. La cotidianidad de una familia y la vida de una familia se vuelve el espacio y el lugar sagrado y preeminente de experiencia espiritual. Por lo tanto, podemos hablar de esta espiritualidad cristiana y los mandamientos del amor. El primer milenio subrayó más el primer mandamiento: cuevas, monasterios, ermitas, monjes, silencio y soledad, no de manera excluyente, pero que sigue vigente hasta hoy. Segundo milenio, el segundo mandamiento: plazas, nuevos mundos, mendicantes, trabajadores, servicios y proyectos. Y el tercer milenio, el tercer mandamiento: casas, trabajos, ciudades, ciudadelas, pequeños barrios, cotidianidad, la profesionalidad, la reciprocidad y la comunión. No solo servicios y proyectos sociales para ayudar a, sino establecer fraternidad. Y ustedes me dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, yo digo, a lo mejor es por ahí donde pasa. No significa que ahora hay que dejar el primer mandamiento. Esto es como en espiral, que va, para llegar al tercer mandamiento se necesita el primero, el segundo, y se llega al tercero, ¿no? Lo contiene, lo expresa, se alimenta, logra vivirlo justamente por una amplitud o inclusión. Unos a otros, solo para decir esta reciprocidad del amor. Juan lo repite 4 veces. ¿Sí? Después también en sus cartas. Pablo lo utiliza al unos a otros 90 veces. Ahora no da el tiempo para mostrarles cómo utiliza ese unos a otros del amor. Y en el fondo puede que sea un llamado a las espiritualidades a recuperar esta dimensión del mandamiento del uno a otros, desde su especificidad y desde su carisma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Laudato Si dice, la humanidad necesita generar una conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido. De comunión. Tenemos un origen común, estamos interrelacionados y tenemos un futuro compartido. Y eso va a implicar nuevas espiritualidades. Y con esto termino. El Papa Francisco justamente habla de la mística del encuentro. Esta mística de vivir juntos, de mezclarnos, de encontrarnos, de tomarnos de las manos, de los brazos, de hacer que esa marea caótica se vuelva una experiencia de fraternidad, una caravana de solidaridad, una santa peregrinación. O sea, transformar juntos como cuerpo eso que es un caos en una peregrinación. La centralidad del otro, del encuentro con el otro, del vivir juntos. En la espiritualidad, por lo tanto. Esta capacidad de encontrarnos con cualquier ser humano en el amor, para descubrir algo nuevo de Dios. Bien, eso para decir cómo lo uno en lo múltiple se ha dado y se está dando, y hacia dónde nos lleva en esta conciencia epocal. Aquí había la dinámica grupal, pero acabo de verla ahora, y quedan 20 minutos. Creo que no sé si lograremos realmente hacer la práctica o abrimos un espacio de compartir y de diálogo, ¿no? Si es que están todavía y han logrado seguir. Sí. Sí, estamos. Estamos, tranquilo. Sí, estamos siguiendo. Muy bien. No sé si, bueno,
Vamos a hacer un mínimo de ejercicio pequeño de 5 minutos que puede ayudar no haremos el momento grupal, pero puede servir esto. Les dejo estas preguntas para un momento personal, ¿no? Y a partir de ahí podemos abrir después el diálogo. ¿Cuál consideras hoy que es el principal desafío para realizar un camino espiritual cristiano, desde el cristianismo? Hablamos al principio del contexto brevemente. De todo ese contexto o del contexto que tú vives, etc., identifica un desafío actual, y que tú consideras que es el principal para un camino espiritual cristiano auténtico, ¿no? ¿Cuál sería para ti ese desafío, esa interpelación del contexto actual para un camino espiritual? Segundo, que nos podría ayudar como a personalizar este recorrido que hemos hecho un poco largo. ¿Qué frase o episodio en los evangelios es el central en tu espiritualidad hoy en día? Si tú repasas los evangelios, ¿con cuál gesto de Jesús, con qué relato de la vida de Jesús, con qué episodio te quedas de todos los que hay? Porque te ha llegado al corazón, porque sientes que expresa tu espiritualidad hoy en día. A lo mejor hace 5 años era otra, hoy, ¿cuál es? ¿Cuál es esa frase, ese texto bíblico que alimenta tu espiritualidad cristiana? Para uno puede ser uno, para otro puede ser otro, y no es que está bien uno y está mal el otro. ¿Cuál es? ¿Sí? En ese camino de personalización. Y por último, identificar, o trata de identificar 3 palabras para describir los rasgos principales de tu espiritualidad. ¿Cómo definirías tu espiritualidad? Con 3 palabras. ¿Cuáles elementos le darías? Para explicar esas características que tiene o esa peculiaridad? ¿Qué palabras le pondrías, no? Que después se podría explicar la palabra, pero al menos una palabra. Uno podría decir silencio, otro podría decir el prójimo, otro podría decir reciprocidad, otro podría decir monasterio, otro podría decir liturgia, otro podría decir, bueno, ¿no? 3 palabras para esbozar un poco los rasgos principales de tu espiritualidad. Bueno, Cristo tendría que estar, obviamente, porque estamos hablando de espiritualidad cristiana, eso lo damos por supuesto. No lo pongamos en las 3 palabras, pero ¿sí? Tal vez estas tres preguntas nos pueden ayudar a hacer como una cierta síntesis, ¿no? O un cierto repaso de lo que hemos desarrollado. Bien, y abrimos entonces un espacio de diálogo, de compartir. ¿Quedó claro ese ejercicio que pueden ir realizando, no? Sí. Ok, Sí. muy bien. Sí. Aquí hay una pregunta que me llegó privada a mí, que es si una espiritualidad desde la cotidianidad puede reducirse a solo una vida moral. Y yo diría que si es una auténtica espiritualidad, no se reduce a una vida solo moral, ¿no? Justamente el riesgo de un cristianismo, lo voy a decir, sin espiritualidad es que se vuelve un cristianismo o puede volverse moralista o ritualista. Un cristianismo o una oferta cristiana que no toca la interioridad de una persona y activa un camino espiritual, puede volverse moralista. El cumplimiento de la norma por el cumplimiento. No dice que es comunista, dice que son socialistas. Pero Por lo tanto, los micrófonos, por lo tanto, un cristianismo que... Socialismo moderno, eso no.
por miedo, por algo, por otro elemento, ¿no? Por miedo al castigo, etcétera, es la norma por la norma y el moralismo, ¿no? Justamente es cuando se pierde ese contacto con la personalización del camino cristiano y de la oferta cristiana y de la vida en Cristo. O ritualismo, la práctica ritual por la práctica ritual, y no un camino de vivir desde el amor y para el amor, para permanecer en el amor, dígase, en Dios. Ahí está la dinámica de una espiritualidad cristiana, ¿no? Porque hemos dicho que el cristianismo justamente es la religión del amor, y de este amor que se vuelve rostro y se vuelve cuerpo y se encarna en Cristo, justamente. Se vuelve rostro, se vuelve algo, se vuelve figura, se vuelve persona humana, ¿no? Justamente esa es la encarnación. Para llevarnos al corazón del amor, que es justamente la dinámica trinitaria, por decirlo así. Lucas, aquí Carlos Palmés te quiere hablar. Adelante. En primer lugar, felicidades por tu exposición encantado. Perdón, no se le escucha muy Un bien. poco más cerca del micrófono, si se logra, sí. Os digo que primero quiero felicitarte por la profundidad y por la complejidad de todo lo que has expresado. Pero yo quería también decir que de todo lo que has dicho, me parece que lo más importante es lo que al final has hablado, de que hay que centrarlo todo en el amor. Es decir, que toda la espiritualidad, todas las cosas que se pueden decir, creo que lo más importante es que llegue a ser esto una vivencia. Esto lo digo por la experiencia de muchos años de acompañamiento espiritual, y que esto es precisamente el que resume todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Amar a Dios con todo el corazón y amar a los hermanos y a sí mismo, por supuesto, también. Y entonces esto creo que es lo más importante, y esto es lo que define que si una vocación, por ejemplo, si habrá perseverancia o no. Si no se logra, si no se consigue captar la afectividad profunda de la persona, es decir, que el amor sea lo que se distinga más, entonces difícilmente hay una perseverancia o un crecimiento. Es decir, no solamente hay que tener ideas, sino sobre todo la vivencia. Esto es lo único que quería decir. Bien, gracias. Sabias palabras de un sabio que ha hecho gran camino. No tengo mucho para agregar, pero sí, yo creo que justamente ahí está la centralidad en el amor, lo que decía antes. Si no caemos en ritualismo y en moralismo, algo que sigue siendo muy vigente, desgraciadamente, dentro del cristianismo, ¿no? Si nos centramos en esa vivencia del amor. Buenas noches. Lucas, me gustaría que tal vez puedas explicar un poquito más lo de la reciprocidad. Siempre hablamos del dar sin esperar nada a cambio, todo eso. Y al hablar de la reciprocidad, no sé, o sea, yo pienso que es como esperar también eso, o sencillamente que cuando uno ama incondicionalmente, por decirte así, automáticamente, ciertamente vas a impulsar a amar, ¿verdad? Pero quisiera que expliques un poquito más, por favor. Ok, sí, muy bien. La reciprocidad, o ese mandamiento de Juan, ¿no? Que justamente yo creo que es el que nos abre, ¿no?
a un Dios trinitario, ¿no? O el reflejo de esa vivencia del amor, de la reciprocidad, es lo que llevó al cristianismo a comprender a Dios como Trinidad, podríamos llegar a decirlo también, ¿no? Y que es la experiencia que Jesús resume. Jesús, el evangelista Juan, coloca boca de Jesús cuando dice con el Padre, ¿no? Yo en ti, tú en mí. En la Trinidad, cuando los que han pasado clase de Trinidad, hay una palabra bien difícil, que es la pericóresis o perijóresis, para hablar que el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, ¿no? O sea, el otro está, o sea, no es que somos personas individuales separadas que nos relacionamos, o sea, hay una interrelación que implica una habitación de uno en el otro y el otro habita en mí, que puede ser una clave para entender también lo que hoy se dice tanto de la interrelación y demás, ¿no? En la experiencia de Jesús queda reflejada en esa relación entre el Hijo, Jesús, y el Padre, a la cual invita, y nos invitan a todos nosotros, o a todos los cristianos diríamos, cuando leemos el Evangelio, cuando dice que estamos invitados a esa comunión. La primera carta de Juan es muy elocuente en eso. La primera carta de Juan, primer capítulo, versículo del 1 al 4, que invita a esa comunión a otros, ¿sí? Y además que es una experiencia comunitaria de Dios. Karl Rahner, jesuita, ¿no? Gran teólogo que ha marcado la teología del siglo XX, además que decía que el cristiano del siglo XXI tendría que ser un místico, si no, no sería un cristiano, o sea que tenía una experiencia de Dios. También en otro artículo, en otra reflexión, decía que recién estábamos abriéndonos a la experiencia de Pentecostés como cristianos. No se refería tanto a los carismáticos, sino al hecho de hacer una experiencia comunitaria de Dios, y no solo personal. ¿Sí? Pentecostés puede ser un modelo de esta experiencia, donde es un grupo que experimenta a Dios, aunque cada uno lo registra de manera según su cultura, etc., ¿no? Eso para decir la importancia de la comunión. Y la comunión en el cristianismo es desde esta reciprocidad. Sin duda la reciprocidad no es una exigencia. Yo no te puedo exigir al otro la reciprocidad. Brota de la gratuidad. El amor, si no es gratuito, no es amor, ¿no? Es otra cosa. Es proyección de mis necesidades, de mis frustraciones, de mis fracasos, de mis traumas, etc., ¿no? La gratuidad en el ágape o en el amor cristiano, una de las características elementales es justamente la gratuidad. Pero también en el amor cristiano no es solo gratuidad, porque la Trinidad es un amor de reciprocidad. Entonces, si como cristianos estamos llamados a vivir en esa dinámica también, tenemos que llegar a experimentar la reciprocidad, como un don, como un regalo, no como un mérito de mis actos. Pero tengo que generar o abrirme a experimentar esa reciprocidad. Y reciprocidad significa reconocimiento del otro, reconocimiento de su diversidad, cultural, religiosa, espiritual, generacional, sexual, y bueno, y puedo ampliar aquí, ¿no? Por lo tanto, yo considero, bueno, tal vez nuestra espiritualidad cristiana todavía está muy enmarcada, sin duda, bueno, una espiritualidad muy en el amor a Dios, muy en el amor al prójimo, pero a veces hemos hecho al prójimo como el objeto de nuestro amor. Y no hemos generado una reciprocidad o que el otro también me enriquece a mí, con su camino espiritual, con su cultura, con su, etcétera, etcétera. Por eso esa frase que cité muy rápido de Papa Francisco, cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, quedamos capacitados para descubrir algo nuevo de Dios. Atento, no está diciendo con un cristiano, no está diciendo con un católico, no está diciendo con un creyente. Está diciendo que nos podemos encontrar en el amor en la lógica cristiana, no en el amor de las telenovelas, en el amor, cada vez que me encuentro con un ser humano en el amor, quedo capacitado para comprender algo nuevo de Dios. Es un momento de revelación, de comprensión de quién es Dios todavía más, gracias al otro, a la otra, no anulando su diversidad,
sino reconociéndola y enriqueciéndome. Entonces, el diálogo, ahora vuelvo a lo que decía Maribel al principio, el diálogo intercultural se vuelve una experiencia religiosa en sí. El diálogo interreligioso se vuelve una experiencia religiosa y el culmen podría llegar a ser de una experiencia espiritual y religiosa. No es que yo tengo que ir al templo y a rezar para tener espiritualidad para después dársela al otro. Porque yo hago misión, entonces yo te voy a llevar y te voy a dar Dios. No, juntos hacemos la experiencia de Dios. Es una espiritualidad que cambia ciertos parámetros nuestros. No sé si, para mí, un ejemplo de eso, de esa cita del Papa Francisco, Evangelii Gaudium 272, es un texto bíblico que he trabajado muchísimo, y Sergio se reirá ahora, que es el texto de Jesús con la sirofenicia. Vayan a leerlo. Marcos, capítulo 7, versículo 24 al 30. Jesús aprende algo de Dios, de una mujer griega, sirofenicia, y según el texto sería de clase alta. 4 niveles de diferencia. Entonces cuando el Papa Francisco habla de fraternidad, de fratelli tutti, de la comunión, de sinodalidad, yo creo que está planteando una espiritualidad que tiene que tener este sustento. De lo contrario no lo seguimos. Porque no hacemos de esos encuentros una experiencia religiosa. Seguimos manteniendo la experiencia espiritual en otros ámbitos, y no en ese encuentro con el otro, en esa reciprocidad. Muchas gracias, Lucas. Gracias a la pregunta. Lucas, había una pregunta antes de Eva, antes de esta, en el chat. Aquí sí. ¿Cómo explicar la experiencia de la presencia de Dios en todas las cosas? Diferenciándolo del panteísmo. El panteísmo es pan, significa, ¿no?, todo. Teísmo es Dios, todo es Dios. Entonces, eso, todo es Dios, y me encuentro en la reflexión teológica cristiana de los últimos decenios. Algunos autores han utilizado la palabra panenteísmo. Pan, todo en Dios. Teísmo, panenteísmo, ¿sí? No panteísmo. Y por lo tanto eso, que puede ser una diferencia sutil, así como el uno y lo múltiple, o el uno en lo múltiple, o sea, el uno que se manifiesta de múltiples maneras, es lo mismo en este caso. Yo puedo experimentar a Dios en todas las cosas, ¿sí? Que por otra parte, la contemplación ignaciana termina contemplando a Dios en todas las cosas, justamente, y en todas las cosas significa no solo en las personas, sino también en la creación, ¿sí? Es una manifestación de Dios, no es Dios, porque Dios es inefable, y Dios es un misterio infinito, y trasciende todo eso, pero sí hay una presencia de Dios. Y entonces puedo descubrir una presencia de Dios en la naturaleza, en una circunstancia también social, en un fenómeno natural, etc. Pero no lo vuelvo Dios, no lo idolatro, no lo encierro y considero que ahí está Dios, sino que me manifiesta una presencia de Dios, y es un roce de Dios en la vida, o en mi vida, ¿sí? Es un paso de Dios que me abre a ese misterio justamente inefable. Por lo tanto, no es solo la trascendencia trascendente, muy personalista como ha desarrollado el cristianismo o las religiones monoteístas, Dios el totalmente otro, Abba como misterio, sino es una trascendencia inmanente, mucho más cercana a la sensibilidad cósmica de los pueblos originarios, para decirlo en términos originarios, amazónicos, etcétera, de nuestras culturas, ¿no? Y el cristianismo tendrá que ir haciendo una inculturación siempre más potente en ese ámbito, sin perder lo otro, pero
En Querida Amazonía el Papa Francisco lo dice claramente. La mística indígena tiene algo para enseñarnos, que es la contemplación, que es la gratuidad hacia los bienes naturales y hacia la naturaleza, que es la sobriedad, que surge justamente de descubrir esa presencia de Dios en la naturaleza o en la creación. Y eso no es panteísmo. Otra pregunta, y con esto ya estamos en hora y termino. ¿Podemos caer en una falsa espiritualidad con tanta mezcolanza actual? Temor, miedo, amor, sí. Ese es el gran riesgo del pluralismo, del contexto plural. Pero al mismo tiempo es la gran belleza de aventurarnos a transitar un camino de personalización, de conexión desde uno mismo, de experimentar ese amor de Dios que te invade, que te abraza, que te atraviesa, que te transforma y que lo vas expresando en tu cotidianidad. Desde tu sensibilidad, desde tus características. Y por eso es importante. ¿Qué es importante para evitar esa mezcolanza? Silencio y oración para conectar con uno mismo auténticamente y no con la oferta y el mercado religioso simplemente. Maestros y maestras espirituales del pasado y del presente, grandes místicos y místicas del pasado, pero también maestros espirituales actuales que nos pueden ayudar en el camino y confrontar. Comunidad, otros, caminar junto con otros, aunque es una experiencia personal. Cuando digo personal, no es individual, individualista, sino personal, porque la persona se constituye en las relaciones, y somos personas en la medida que nos relacionamos. Eso es algo muy cristiano también, ¿no? En términos justamente de persona. Y un respeto, o sea, la comunidad como algo vital, y el respeto hacia otras búsquedas espirituales. No excluirlas, no caer en la soberbia, ¿sí? O en la actitud de superioridad, sino de respeto y de diálogo con otras búsquedas espirituales para compartir plenitudes. Maestros y maestras, grandes sabios, presentes y pasados, o sea, actuales y de la tradición. Silencio o meditación, oración, momento de profundización para cultivar, ¿sí? Comunidad y respeto hacia otras búsquedas. 4 claves fundamentales para no caer en ese justamente en ese relativismo o en esa mezcolanza que es tóxica. Hay espiritualidades tóxicas o pseudo espiritualidades, porque no serían espiritualidades, porque no planifican, tóxicas que matan, y hay espiritualidades que integran, ¿sí? Que sanan. Ahí, esa es otra clave de discernimiento, ¿sí? La mezcla es tóxica. Las nuevas síntesis planifican, se alcanzan en un nivel superior, humanizan. Con relación a la última, ¿no?, pregunta de estas falsas espiritualidades, a veces cuando vamos a México les decimos son más guadalupanos que cristianos, ¿no? En esa relación también podemos ver y a la vez pregunto, ¿no? ¿Podemos caer en esta falsa espiritualidad de que nos inclinamos más a un santo, o seguimos a alguien o la misma Virgen que al mismo Cristo? Ahí hay que entrar en la interioridad de la persona y cómo lo hace y cómo lo vive. A veces las manifestaciones externas pueden ser muy, muy ambiguas, ¿no? Y hay mucho en la experiencia religiosa de la actitud y de cómo se hace también, ¿no? Con eso no estoy justificando todo, pero sin duda, desde un cristianismo uno diría, María es la puerta para llegar a Cristo y Cristo es la puerta para llegar al Padre. Porque a veces también nos quedamos solo en Cristo, solo en Jesús, cuando en realidad el cristianismo es la religión para ir a la fuente del amor, y la fuente del amor está
vuelvo a decir, en el Padre y en la Trinidad misma, y en esa comunión trinitaria. Ahí tenemos que llegar, permanecer en esa dinámica, ¿sí? Entrar en esa dinamicidad. Creo que, ¿no? Ahí es cuando, o sea, entrar en ese dinamismo, conectar con ese dinamismo trinitario. En el número 240 de Laudato Si, hacia el final de Laudato Si, el Papa habla de eso de una manera muy bonita, ¿no? Si todo está en relación con todo, hay una clave de nuestra realización en la relacionalidad, ¿sí? Y esa relacionalidad es la que nos coloca en el dinamismo trinitario, justamente. Por lo tanto, ahí hay una fuente de la espiritualidad que pasa por ahí, ¿no? Si es a partir del rostro mariano y de la presencia mariana, pero nos lleva a entrar en esa dinámica de relacionalidad, de gratuidad, de reciprocidad, etc., bueno, significa que a través de María nos está llevando a esa fuente, ¿no? O ese misterio que Jesús expresó como Abba, ¿no? Pero bueno, hay que ver si justamente nos lleva a esa vivencia del amor, ¿no? Entonces, muchas gracias, doctor Lucas. Entonces, le damos las gracias por haber expuesto este tema y le pasamos las palabras a Mariví, a la hermana Mariví, para que nos pueda dar el cierre. Antes de nada, también quiero, al principio se me fue, Elmer es nuestro secretario actual. Entonces, pues Silvia estaba con nosotros estos años y nada, ahora está él. Y realmente agradecerle y todo lo que significa, ¿cierto? Para un laico con 2 hijos, este trabajo, ¿no? Es una riqueza para nosotros. Gracias, Elmer, porque eres parte de la familia del CI. Agradecerte de gran manera, Lucas, que nos ayudas a revivir nuestra experiencia, ¿no? Nuestra experiencia espiritual. ¿Hasta qué punto uno es coherente, creativo, ¿no? En esta búsqueda, porque yo creo, siento, es como un proceso constante, ¿no? Y me admira bastante cómo el Papa Francisco, desde el primer escrito que hace, anda en esta dimensión, ¿no? Laudato Si, Fratelli Tutti, soñemos juntos, todo está enfrascado y es capaz de amar y denunciar el contexto. Fratelli Tutti, yo cuando me fui dando cuenta, ¿no? Cómo es capaz de denunciar todo lo inmoral, lo corrupto que hay. En otros momentos lo hacían desde la doctrina social de la Iglesia de una manera diferente. En cambio, él mete esta otra dimensión integradora, ¿no? Entonces, pues también va por esas búsquedas, por lo que tú nos ayudas a plantear, ¿no? Yo agradezco de veras, Lucas, somos conscientes, yo por lo menos, que vivimos incoherentemente. Vivimos la ley y el amor, ¿no? Lo profano y lo sagrado. Nos falta ciertamente esa unidad para amar lo diverso, ¿no? Recrear. Y para eso a mí me parece que estos momentos, el decirlo así ampliamente, también te da como apuro, pero es verdad. Vivimos más atados a las normas de una manera u otra. Esa creatividad, esa agilidad espiritual, a veces la tenemos quieta. Entonces, gracias de veras, porque yo creo que nos ayudas también a dimensionar qué proceso hacemos, ¿no? En estos 3 mandamientos, ¿no? La reciprocidad, y creo que nuestra gente también nos ayuda, ¿no? En el campo, tanto el quechua como el aymara, conozco más eso, aquí en Bolivia, es la reciprocidad. Cómo ellos conviven con esos hombres y mujeres, son capaces de trabajar. Ahora va bajando eso también, pero yo creo que su esencia verdadera es esa, ¿no?
Entonces, gracias de veras, porque pienso que nos ayudas a discernir en qué momento estoy yo viviendo como persona mi espiritualidad, ¿no? Puedo ser joven, puedo ser mayor, pero cómo estoy haciendo ese proceso de entrar, de revisar, ¿no? Entonces yo creo que hace falta un discernimiento muy serio, cotidiano, no un discernimiento para decidir grandes cosas, sino cómo está siendo tu espiritualidad la que te alimenta en este contexto de muerte, de caos y de guerra, ¿no? Entonces, pues sí, a mí me da así como, me desafía lo que tú nos compartes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a seguir en esto, en este proceso. La próxima, el día martes, viene Alicia Gómez, una laica mexicana, ella es mexicana, es laica, y ella va a hablar sobre el desierto, ¿no? Es una mujer apasionada por la vida, porque también estamos trabajando en otro espacio con ella, y ha trabajado mucho con los chiapas, ¿no? Y ahora va también a los indígenas de Guatemala, viene, está muy, es de espiritualidad ignaciana, muy centrada y laica, y creo que nos tiene que decir mucho cómo hace falta el desierto, ¿no? Para realmente saborear lo que tú nos dejas como mensaje, Lucas. Muchas gracias, y creo que sabemos, Elmer mañana mandará la grabación. Las personas que están en el curso han visto que este material nos puede servir para seguir trabajando personalmente, comunitariamente, para los grupos, ¿no? Eso es lo que se pretende desde el CI. No es un tema, no es una charla, sino, ¿cierto? Es como llevar a la vida esto, ¿no? Y ayudarnos, invitar a otras personas también, ¿no? Los laicos, laicas, gente del barrio, de donde estemos, ¿no? Entonces, nada, pues eso sería de mi parte. Muchas gracias y le esperamos el día martes para este otro tema, el desierto. Sin ese desierto tampoco hay un complemento con lo que Lucas nos ha transmitido esta noche, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta el martes. Tengan buena noche. Gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Muy linda. Buenas noches.